Y siguen los recortes dentro de este régimen de austeridad republicana y franciscana. Se van a cancelar varias cosas y recuerden, cuando se cancela algo, hay cosas que sí vale la pena cancelar. No podemos negar que hay cosas que se han cancelado que valía la pena cancelar. Es más, yo en este programa he discrepado de mis queridísimos colegas cuando he defendido algunos recortes y ellos se han enojado conmigo. Pero bueno, fuera del enojo no pasa nada y de la discrepancia. Pero hay ciertas cosas que su cancelación afecta seriamente al país. Y una de las decisiones más recientes nos va a dejar en la ignorancia absoluta en torno a uno de los graves problemas nacionales, mi querido Hugo. Sí, Eduardo, porque, bueno, la Secretaría de Salud, poniendo como argumento la falta de presupuesto, está a punto de cancelar la encuesta nacional de adicciones. Esta encuesta se hace cada 5 años y también es parte de un acuerdo internacional porque pues somos parte de la aldea global también. Lo cual es ridículo que se haga cada 5 años considerando las dimensiones del problema. Sí, por supuesto, porque puede ser, digamos, recomiendan que pues fuera cada 3 años, pero aquí la última encuesta fue en el 2017. El problema de esta falta de datos es que sirve para una toma de decisión muy, muy importante, sobre todo el inicio, por ejemplo, el inicio del consumo, de la edad de consumo de droga de los jóvenes, el tipo de droga de inicio de consumo, cómo ha impactado, nos vamos a quedar sin datos para saber cómo ha impactado en la pandemia el consumo de drogas, alcohol y tabaco. Este tipo de información que nos va a faltar, yo creo que la Secretaría, que le sirve, por supuesto, a la Secretaría de Salud para la toma de decisiones, pero también al gobierno federal para programas sociales y demás, se me hace bastante absurdo. Como tú decías, en todos los sexenios, en todas las administraciones se han cancelado programas. Sin embargo, este tipo de cancelaciones es verdaderamente absurdo, tal como en su momento fue y de pronto, por ejemplo, las estancias infantiles. Es cierto, en muchas estancias había corrupción. Sin embargo, pues también dejaste en el aire pues, a más de la mitad, donde se probó que no había corrupción en el 70%. Entonces, dejaste a más de la mitad de padres de familia que no tenían otro lugar donde dejar a sus hijos. Ahora, en esta cancelación de la encuesta nacional de adicciones, el problema también que vamos a tener es que puede impactar. Ellos dicen falta de presupuesto, pero imagínate que no hay elementos para la toma de decisiones, entonces el gobierno va a gastar más en paliar las en hacer contrapesos ahí y sobre todo en tratamientos generales. Entonces, no seas ingenuo, no va a gastar más porque no va a tener dinero. Pues sí, porque exactamente. El dinero en esta administración se va a los proyectos prioritarios del presidente y hay que decirlo, a muchas obras de infraestructura carretera más que nada en diferentes estados de la República, que no vemos obviamente en la Ciudad de México, pero esta no es una prioridad del presidente y después con los charlatanes que tiene ahí a cargo de la Secretaría de Salud, ¿tú crees que este par de charlatanes van a usar estos argumentos que tú nos has dado para tratar de convencer al presidente que es necesarísima esta encuesta y no cada 5 años, sino cada 3 años? ¿O tal vez el presidente decidió que la mejor encuesta para medir nivel de adicciones son los balazos que cada día se dan más las bandas de narcos en diferentes lugares del país? Tal vez un barómetro, ¿no? Yo creo que van a utilizar el método del tanteo, como lo han hecho en muchísimas cosas, Eduardo, pero aquí estamos confirmando también cómo antepone la ética de las convicciones con una idea y un proyecto que están casados totalmente, porque al llegar al gobierno, todos los presidentes, todos, han dicho que cuando llegan al gobierno se dan cuenta de una realidad que estaba muy distante de cuál era su visión de la presidencia de la República. Claro, aquí no han modificado en absoluto. Entonces, cuando tú priorizas la ética de las convicciones sobre la ética de la responsabilidad de gobernar un país, en este caso, no puedes agarrar todo el dinero y meterlo en tus proyectos. No puedes hacer eso. Claro que puedes, y ahí están las encuestas. Pues, obviamente puedes, pero vas a llevar al país a un desastre. Cerraron las guarderías y no pasó nada y el presidente sigue siendo aprobado. ¿Y tú yo crees creo que sí pasó, Eduardo? No, ahí está con el 65%. Ahora, ahí te va. ¿Tú crees que a la mayoría de la gente que nos escucha le importa un cacahuate, una encuesta de la cual nunca se enteran los resultados, pero que sí ven un gobierno que no actúa en contra de las adicciones y el narcotráfico?
Bueno, Eduardo, yo te voy a decir una cosa importante. A mí sí me importa, cuando, pero no por ejemplo, en el debate de la legalización de la marihuana hubo datos, por ejemplo, en los debates con las madres de familia que decían, está muy bien el proyecto que traen de libertades y demás, el problema es que lo tenemos en casa con los hijos. Entonces, si tú lo tomas en cuenta... Otro parlamento abierto que no sirvió para nada, ¿verdad? Exactamente, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que... Álvaro. Lo que pienso aquí, creo que todos podemos coincidir, es que la línea de este gobierno no es necesariamente un gobierno basado en datos en la toma de decisiones. Es un gobierno que está convencido de su proyecto y que por ende no ve necesidad de medirlo. Yo creo que eso tiene un riesgo enorme, porque acabado el sexenio podrías medir y darte cuenta que las decisiones fueron erróneas. Yo soy firme. Pero sí lo mide, Álvaro, lo miden las encuestas de aprobación. Eso, perdóname, medir un dato exógeno no es medir el dato. Pero los políticos así miden las cosas, no nos hagamos. Pero, a ver, seamos francos, ¿no? Eso no quiere decir que estén midiendo nada. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, yo estoy diciendo lo que es. Sí, bueno, qué bueno que el presidente tenga popularidad, pero si no vamos a medir, por ejemplo, el número de personas que lograron comprar su casa o el nivel de adicciones o el nivel de inseguridad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que acabado el sexenio, te lo aseguro, el próximo presidente va a tener que tomar una radiografía para poder saber a dónde va. O sea, lo que me parece que se olvida... Eso no lo puedes garantizar. El próximo presidente puede llegar siendo igualmente ideológico que el actual presidente. Pero la tiranía de las encuestas no quiere decir que corresponda a una realidad, simple y sencillamente a una opinión de gente que puede estar más manipulada. Yo no estoy contradiciéndolo, pero esa es la realidad. Bajo la realidad, esa es la opinión bajo la cual se rigen la mayoría de los políticos en el universo. Yo no creo que la opinión de la gente sea la realidad. La realidad es los hechos que estamos viendo ahí. Es diferente. Una cosa es la opinión de la gente, aun cuando estén equivocados. Bueno, pero es la opinión de la gente. ¿Quién dice que está equivocada? Pero eso no tiene que ver con la realidad. A ver, tú dices que está equivocada, pero ellos dicen que tú estás equivocado. Es parte del gran debate, es parte de la gran discusión. Perdón, Eduardo, es la opinión de la encuesta o la encuesta de la opinión, que no es lo mismo que la opinión. O sea, todos aquí sabemos, especialmente yo en mercadotecnia, que no necesariamente tener 65% de aprobación quiere decir que la gente está contenta o no está contenta. Quiere decir que en la pregunta que hicieron salió con 65%. A ver, Álvaro, las encuestas dicen que la gente aprueba la gestión del presidente, pero que no aprueban su gestión en lo que tiene que ser la economía, que tiene que ver la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Pero ¿sabes qué? Le siguen dando el beneficio de la duda porque lo ven diferente a la sarta de gobernantes tranzas que tuvimos durante décadas. Sí, pero espérame, ya no estamos haciendo otro tema, es tema para otra discusión. Liliana. Sí, justamente porque ya se están yendo a otro tema, yo quiero regresar al tema de Hugo y mencionar que una de las instancias que se busca desaparecer es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí, para ser sinceros, ese digamos que pretexto de la austeridad, la verdad es que no tiene mucha cabida. Solo para darles un ejemplo rápido, Eduardo. Durante los últimos años el presupuesto de la CESNA ha venido cayendo. Del 2020 al 2021 cayó un 12%, del 2021 al 2022 un 3.7%. Bien, nos queda un minutito y te digo por qué. Porque ya no hay corrupción. ¿Qué no has oído en la mañanera? Es lo que nos dice que no hay corrupción, a pesar que el último estudio de Transparencia Internacional dice que los mexicanos perciben que hay más corrupción hoy que antes. A ver, para concluir, mi querido Hugo. Pues esto último que está diciendo Liliana, el presidente realmente lo que no quiere es que se sepa que hay corrupción. ¿Y en qué grado estamos viendo que están saliendo los datos de corrupción? Eso en definitiva. Y muy cerca de él. Entonces, ¿por qué está tratando de minimizar o tratar de herir de muerte a los organismos fiscalizadores, a los de transparencia? Simple y sencillo, así como lo está haciendo con la encuesta nacional. Tenemos que ir a corte, lo siento, ustedes no entienden, pero el mensaje viene. Adiós.